Déjela ya de compartir su diapositiva. Ya. Listo. Bueno, vamos a ir en orden. Lo que se ha tratado hoy día en términos generales es una introducción de lo que es la ley 164. Ya además está a decir, ustedes lo tienen escrito, no vale la pena leerlo nuevamente, también ya lo leyó el compañero. Habla sobre el objeto y objetivo de esta ley. Y esas cosas, esos elementos dentro del campo legal, hay que aprender a diferenciarlos, ¿ya? El objeto serían los involucrados en esta ley, los elementos involucrados, personas, comunidades, etcétera, etcétera, ciudadanía en este caso, ¿no? Y los objetivos serían los propósitos, ¿no? De esta ley. Esos aspectos quisiera que los valoren, que es importante saber apreciarlos y diferenciarlos sobre todo. Yo me voy a ir guiando. Yo la voy a proyectar su diapositiva, pero un ratito. Vamos a ir avanzando en base a eso para tener algún orden. Oh, en 5 minutos ya me salió el anuncio. Desconectémonos. Desconectémonos de esto y yo les voy a avisar en qué momento entran. Bueno, bien. Vamos a ir en orden. Precisamente aquí está el objeto, ¿no? De la presente ley, ¿no? Y en el objeto, a ver, ¿dónde está? Habla del derecho humano individual, colectivo, habla de asociaciones sociales, jurídicas, políticas, culturales, etcétera, etcétera. O sea, habla de las personas, de los involucrados. Pues le digo, en objeto siempre habla de los elementos que están involucrados en esta ley, ¿sí? Comunidades, interculturales, etcétera, etcétera. ¿Están viendo, verdad, esta parte? Y en los objetivos ya habla de los propósitos que garantiza la equitatividad, que sea la distribución equitativa. ¿Conocen ustedes la diferencia entre equitativo e igualitario? ¿Alguien podría opinar al respecto? ¿Cómo sería equitativo y qué sería igualitario? ¿Una distribución igualitaria o una distribución equitativa? Equitativa, ¿Sí? se refiere a que si una empresa, por ejemplo, requiere más uso del producto o servicio, se le atribuye, ¿no? Y con referente a las otras que no usan, por ejemplo, una empresa de telefonía como Entel no va a tener las mismas prestaciones o servicios que uno de un mercado, por ejemplo, no va a usar los mismos equipos y demás, ¿no? Mientras igualdad sería como darle tanto a Entel como al puesto de mercado las mismas atribuciones, ¿no? Ya. Vamos a dar un ejemplo más, un poquito, para que entendamos todo. Cuando se habla de equidad, de algo equitativo, se habla de esta forma. O sea, pensemos de esta forma. Que todos tenemos un propósito, un objetivo, digamos. Y todos queremos llegar a tal lugar. ¿Ya? Entonces, en ese trayecto puede ser que unos estén más cercas y otros más lejos de ese lugar. Póngase, todos queremos ir a Guarne, por dar un lugar, ¿ya? Equitativo, fíjense que en este trayecto supongo yo estoy ahorita en el campus de la universidad, aquí en la calle México, para llegar a Guarne yo tengo que pasar el Cristo, etcétera, etcétera, todos los avances. Otros estarán tal vez por el Remanso, otros por Satélite, otros en Guarne,
otros estarán hacia atrás, por la doble vía, más alejados todavía. Otros estarán por otras ubicaciones, ¿me entiendes? Entonces, si yo quiero hacer una repartición equitativa, yo le doy al mismo costo, digamos así, un transporte a todos, por más distante o por más cercano que esté de ese lugar. Yo le doy el recurso que necesite, en este caso su transporte, por decir, como ejemplo, estamos hablando de querer llegar todos a Warner, ¿no? Entonces a uno le va a costar 10 pesos porque está cerca de Warner, y a otro le va a costar 100 pesos porque está al otro lado de Warner, a este otro lado de la ciudad, ¿sí? Entonces, yo como Estado le hago una distribución equitativa, dice el punto 1, le doy esos 100 para que pueda también llegar a Warner. En el caso de las telecomunicaciones, pueden ser que unos necesiten más recursos tecnológicos que otros, ¿sí? Y como Estado me aseguro que con esta ley, con este artículo, que ese ciudadano boliviano o ese estante y habitante, esa persona que está en Bolivia, reciba ese servicio, por más que esté en una población allá en medio de la selva, que también tenga acceso a Internet, que también tenga acceso a televisión, que también tenga acceso a radio, no solo a radio de recepción, sino a radio de transmisión, que tenga acceso a todos los servicios que le competen a las telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué servicios le competen a las telecomunicaciones? ¿Mm? Puede ser telefonía móvil, comunicaciones de datos, redes informáticas, internet, telemetría, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, si yo haría una distribución igualitaria, yo agarraría y diría, a todos le doy de a 30 bolivianos, por decir, para que lleguen a Warner. El que está cerca, que por 10 pesos llega, le va a sobrar 20. El que está aquí por el centro, a Warner puede ser que le alcance los 30. El que está por allá, por la doble vía, para llegar a Warner, le va a faltar porque le van a cobrar 100. Le va a faltar 70. ¿Ah? Entonces, una distribución igualitaria es la misma cantidad de recursos, ahora hablando de temas de lo que es este artículo, le voy a dar la misma cantidad de recursos a todos. Si llegan al objetivo, bien; si no llega a su problema, yo ya repartí como buena madre o buen padre, como decimos, repartí en partes iguales, no importándome si con eso cubrió su necesidad o no cubrió su necesidad, o si le sobró, o si le faltó. ¿Me entiende? Esa es la diferencia entre una distribución equitativa y una distribución igualitaria. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguien quiere preguntar algo? Es importante esto. Bueno, entonces, todo lo que es objetivo ya están de más, están plasmados ahí. Habla del medio ambiente, el derecho universal y equitativo nuevamente a los servicios, garantizar el desarrollo y la convergencia de redes, ¿qué más habla? Promover, ya, eso, ¿no? Acá hay otro tema importante. ¿Saben ustedes cuál es el espectro electromagnético? ¿Se está viendo mi diapositiva ahora? ¿Avanza, no avanza? ¿Se ve el resaltado? Sí, sí, se ve. Avance, ingeniero, se ve resaltador. Ya. ¿Alguien sabe qué es el espectro electromagnético? Una definición técnica, ustedes estudiantes, colegas, futuros colegas de redes y telecomunicaciones. ¿Alguien podría definir qué es eso? Bien. El espectro electromagnético o espectro radioeléctrico, como lo define la ITU, la Comisión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que regula globalmente, mundialmente las telecomunicaciones, y que de ahí los países heredamos sus reglamentaciones, sus normativas, tiene una definición respecto a esto, ¿no? Entonces lo define entre
¿Sabe alguien cuál es el rango del espectro? ¿No han llevado esos temas, jóvenes? Sí, el rango va. ¿Cómo? Hola, perdió su voz. Juan Burgos. Creo que va Hola. de 300 a 3 GHz. No. Va de 0 a 3 GHz, ¿no? Otras definiciones dicen de 3, de 300, pero va hasta 3 GHz. Va desde 0, por lo general se contempla todo ese barrido. Esa es la definición de espectro. Entonces, eso es lo regulable, lo que regula esta ley, y que esta ley en ese caso no se inventa otro rango, ¿sí? Esta ley agarra y adopta lo que ya está regulado a nivel mundial y lo regula de una manera particular o específica ya sobre el territorio nacional. Pero el espectro electromagnético, el espectro radioeléctrico, es el mismo rango que define se define internacionalmente, ¿no? Esas cositas son claves para entender. Bueno, después habla, el Estado es responsable en todos sus niveles de gobierno la provisión de los servicios de telecomunicación. Aquí hay una cosa interesante que casi siempre confundimos. El Estado es responsable de provisionar los servicios de telecomunicaciones y TICs a los ciudadanos bolivianos. Pero no es que el Estado es el que va a invertir, él como Estado, a poner torres, antenas, a comprar tecnología, a ser un operador o un proveedor de servicios. Lo que hace el Estado en sí es ejecutar a los operadores o a los proveedores de servicios que ya operan en territorio nacional, sean esto Entel, Cotas, las cooperativas telefónicas departamentales, AXS, Tigo, no sé qué cuántas más habrá. ¿Sí? Entonces, el Estado es que a través de ello se encarga, se responsabiliza de la provisión de servicios, ¿sí? Porque son ellos los proveedores de servicios. No es el Estado como tal, ni se me fue la palabra, ni la ATT, ni la ADECIP, ni nadie, ni el Ministerio de Telecomunicaciones, nada. Son las empresas, los operadores, el brazo operativo del Estado en este contexto de telecomunicación, para que se entienda. Bien. El ámbito de aplicación en términos generales es a todos los bolivianos. ¿Ya? Luego hay no se lee su diapositiva ni en mi computadora. Tienen que tener cuidado ahí de darle sobriedad a los próximos grupos. Bueno, para que haya un texto sobre un fondo blanco, no pasa nada. No, difícil leer todo. De todas maneras, luego habla de una serie de definiciones. No lo encuentro porque se me hace difícil leerlo. Pero tienen que aprender las diferencias entre proveedor, operador de servicio. Un operador es una cosa, un proveedor es otra cosa. ¿Sí? Eso ya ustedes agarran, tienen la ley ahí en PDF. Es importantísimo. Bueno, ahí están una serie de definiciones, como las han visto, ¿no? En 30 y tantos. No puedo leer, la verdad que... Esta es su diapositiva, ¿verdad? Que no se vio. Sí, ingeniero. No logro distinguir, la verdad. Bueno, me voy a ir a esta parte de los documentos digitales. En sí, Bolivia solamente toma, bueno, ya en Bolivia se puede utilizar correos electrónicos, una serie de pruebas digitales para litigios o procesos judiciales, ¿no? O sea, para un juicio, para demandar a alguien, para
defenderse también, no todo es para acusar, también para defenderse. Se puede utilizar todo lo que está en formato digital, llamémosle así, ¿ya? Entonces, siempre y cuando estos estén totalmente cubiertos con un certificado o firma digital según corresponda, sea este correo electrónico, una página web, etcétera, etcétera. Ahora, la ley dice que el único encargado de proveer ese certificado para páginas web o firma digital para temas de apostilla, para temas de correos electrónicos, es la ADECIP. La ADECIP es la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información de Bolivia. Y la ADECIP provee un certificado también a través de otra compañía privada. No sé si han oído ustedes DigiCert. ¿Han oído DigiCert? Que interactúa directamente con la ADECIP. Y la ADECIP también tiene su propia plataforma para emitir certificados y firmas digitales. ¿Han oído ustedes de la apostilla? ¿Cómo revalidan o convalidan los títulos profesionales que han estudiado en otro país y quieren revalidarlos, o sea, que tengan valor legal en territorio boliviano? ¿Han escuchado esos casos ustedes? ¿Cómo funciona? ¿O si sabían algo de esto? Antes, por ejemplo, si yo había estudiado en otro país, cualquiera sea tan vecino del nuestro o tan lejano del nuestro, ya es otro país, fuera de Bolivia. Entonces yo tenía que hacer un trámite hasta hace unos años atrás a través de la Cancillería de la República, que iba a la embajada en el país donde yo había estudiado, de la embajada iba al consulado y el consulado iba al centro de estudio donde yo había realizado mi estudio para profesional, ¿sí? Y de esa manera pedían una verificación, una certificación de que yo había concluido todos mis programas, etcétera, etcétera, y me había profesionalizado en esa universidad. En la universidad, otra vez a través de la consulado, embajada, cancillería, llegaba aquí a Bolivia. Por supuesto, eso no lo hacían ellos de oficio. Yo como interesado tenía que ir detrás de mis papeles o llamar a alguien que me los movilice. Pues los papeles tampoco andan solos, no tienen patas, como decimos vulgarmente. ¿Sí? Entonces, era todo un trámite engorroso, sellos, papeles, requisitos, cartas. Hoy en día, desde hace también unos pocos años atrás, unos 4 o 5 años atrás, existe la apostilla a través de un convenio con la Haya. ¿Sí? Ese convenio hace de que se necesite una firmas digitales para poder de manera electrónica hacer la validación de esos títulos. Ya los presentan en formato PDF, le ponen ese certificado, esa firma digital a ese documento PDF y lo mandan, ¿sí? A través de un sistema específico para tal propósito. Entonces de ahí ya lo recoge la Universidad Origen, o si de aquí de Bolivia se está yendo para otro lado, lo mismo, la Universidad de Destino sería, o el Centro de Estudio de Destino, para hacer el proceso ya sea de validación del título profesional o ya sea para la conclusión de estudios, porque puede ser que alguien de aquí quiere ir a terminar sus estudios a otro lado, tiene que llevar los papeles de las materias que aprobó para que ya les convaliden, ¿verdad? O viceversa, de afuera para acá, para Bolivia. Entonces, todos esos trámites se hacen de esa manera. Bolivia reconoce solamente la firma digital y el certificado digital emitido por la ADECIP. Para cualquier problema y asunto de trámite formal, o sea, legal del país, o para cualquier proceso judicial, si es que hay una demanda en estrados judiciales, ¿no? Para eso sirve bastante, ¿no? Es algo que asegura que ese documento no fue alterado desde el momento que fue recepcionado, si quieren verlo así, ¿no? Y eso es muy importante porque las instituciones y las empresas, sobre todo cuando tienen algún problema, es a través de eso que empiezan a acusar o a defenderse. ¿Entiendes? Bien. Había otra parte que quería hablar sobre. A ver acá. Bueno, básicamente es eso.
No sé si alguien quiere hacer algún comentario por acá al respecto, antes de cerrar la conversación de hoy, de la exposición. ¿Aló? Activen su micrófono y están libres de hablar sobre el tema. Nada. Bueno. Les pido, por favor, para su siguiente diapositiva que tienen que elaborar todos, nuevamente todos. Lo único que el grupo que hoy día expuso, el grupo 4, ya no expondría, ya no entra al sorteo para el siguiente miércoles, ¿no? Pero igual debe presentar su diapositiva. Háganlo con un poquito más de sobriedad, se dice. Y hagan ustedes el ejercicio de proyectarla y alejarse o de ponerla en la pantalla de su computadora, porque no todos tienen proyector a disposición. Y aléjense unos 5 pasos detrás de la pantalla de su computadora y vean qué tal se ve. Si no logran leer o no logran captar, es que no está bien. Por lo menos no estoy hablando ni siquiera del sentido estético, estoy hablando del sentido